Qué bueno tenerte aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Vengo en una serie documental muy interesante a la cual le voy a hacer ahora un pequeño, digamos, no a detenerla, sino una pequeña pausa al tenor de lo que está ocurriendo pues ya en este momento con lo relacionado a el comportamiento electoral. Yo no lo veo tanto como las encuestas, pero sí, yo fui muy claro, inclusive andando por estas campiñas, por estos bosques tan agradables, tan frescos, cuando precisamente hablaba ya hace 2 años aproximadamente, que también elaboraba estos videologs, ya pues como también lo he comentado, ahora con algunos inconvenientes de orden técnico, pero bueno, al menos se trata de enviar alguna cosita con inconvenientes o sin inconvenientes. Y yo hablaba en el 2024 precisamente de todos estos escenarios. Inclusive en octubre, noviembre del año pasado, saqué unos videos donde hacía mención precisamente a la capacidad de negación que tienen los colombianos para, pues eso, decir que todo tiene otra razón de ser, otra estructura completamente diferente. He escuchado temas pues como que somos profundamente republicanos, que la Colombia republicana, que la fortaleza de nuestras instituciones, que pues ya hemos visto como con un simple decreto y mientras las cortes deciden, pues el presidente llega y dice: voy a aprovechar ahora y pues simplemente, sin importar y sin mediar nada ni nadie, pues van tomando la plata, van haciendo el impuesto, no lo hacen, el impuesto no se hace, lo aplican y recogen el dinero y ya después dicen que pues que hay que buscar la forma o la manera de reintegrarlo para darle cumplimiento a lo que dijo una corte, digamos, en una decisión X o Y. Pero en este momento es trascendental entender o dimensionar el tamaño de estas afinidades políticas, de las encuestas sí también, pero más allá de las encuestas, que pues obviamente son un número determinante, e inclusive pues encuestas como las que elabora Atlas Intel, que esa es una empresa que trabaja 100% para la revista Semana. Y pues ahora que las encuestas inclusive de Atlas Intel le son adversas al candidato de la oposición que iba en mejor posicionamiento dentro de estas encuestas, entonces también Atlas Intel va en contra de la realidad. Finalizando el año 2025, yo elaboré un estudio científico que ayudaba a determinar o a entender cuáles iban a ser sobre la base de afinidades, no de, repito, estamos hablando de afinidades, no estoy hablando de qué dice la encuesta, que cuál es la numeración de la encuesta, que si la encuesta está diciéndonos que esto equivale a tanto sí o a tanto no, que el número, quién va ganando, quién tiene más porcentaje, quién tiene menos porcentaje, no. Realmente estamos hablando de un proceso de afinidad, que es en el fondo lo que estamos observando, y lo dije en otro video inclusive donde toqué mucho estos temas de las ideologías. Entonces es precisamente parte de lo que estamos observando ahora, o sea, cómo el bloque compacto de la izquierda pues tomaron la decisión acertada de dejar de lado si el uno es bolchevique, si el otro es menchevique, si al otro le gusta el estilo al ritmo de la Unión Soviética, o si al otro le gusta en fin, la guerra cultural,
si al otro le gusta, en fin, o sea, cualquier cosa de estas. Los intereses los hicieron de lado y se pusieron todos de acuerdo en una sola cosa: mantener el poder ante el hecho pues de que vieron como, especialmente en Chile, porque pues el presidente de Bolivia, eso es una cosa bien graciosa, está gobernando el país a través de sistemas de teletrabajo. Bueno, pues uno no termina de comprender, pero es aquí donde realmente hay que comprender que estamos es frente a los determinantes relacionados con las afinidades, y cómo las afinidades construyen bloques, y cómo a su vez esos bloques terminan reflejando resultados pues de orden electoral, que es lo que en este momento pues realmente importa. Lo otro definitivamente no tiene la más mínima importancia. Sin embargo, en el lado de la oposición colombiana, pues lo que nos encontramos es que hay una mezcla de no de ideologías, sino de intereses y la captura de conceptos que han utilizado otros. Entonces, si estamos hablando de Nayib Bukele, entre otras cosas, fue un guerrillero del frente allá del Farabundo Martí y perteneció a la izquierda más radical de El Salvador. Eso no tiene tampoco mucho comentario. Sin embargo, bueno, pues el tipo cambió su ideario, y pues miremos lo que está ocurriendo pues hoy en día, ¿no es cierto? En El Salvador. Entonces, todos esos elementos los quieren también tomar aquí como si fuera un tutti frutti, ¿cierto? Entonces dicen, no, vamos a aplicarlo a Nayib Bukele, dicen unos. Pero entonces llega el otro y dice, no, también vea lo de Milei. Pero entonces también resulta que Milei es un hombre del ala más extremista del neoliberalismo, donde vamos a hablar de que es un hombre que le gusta ser libertario, que le gusta ser anarcocapitalista, aun cuando pues tengo dudas si él en realidad quiera ser en su totalidad anarcocapitalista, o si él se vea como un libertario en su totalidad absoluta. Pero después también dicen que le van a entregar subsidios de 600.000 pesos a las madres. Fumigar, por ejemplo. Realmente fumigar en Colombia sí nos va a entregar algún resultado. O sea, el país está preparado para la fumigación. No el país, técnicamente hablando, sino el país está preparado para que a su vez, donde están las más de ya, yo creo que unas 400.000 hectáreas de coca puede tener Colombia, que también lo he manifestado en otros videos, situación que se termina reflejando en el hiperconsumo y en la desaparición casi absoluta en ciudades. Uno lo ve pues por ejemplo en este caso en el eje cafetero, en la ciudad de Pereira. Entonces, ese tránsito gigantesco. Vamos llegando entonces de nuevo a un punto recurrente. Tiene importancia en este momento esta última encuesta que surgió que surge, repito, de una revista que es contraria a Gustavo Petro y al comunismo. ¿O tiene sentido decir que Atlas Intel no trabaja para ellos? ¿O también tiene sentido que RCN, que es una organización que pertenece al grupo económico y empresarial de la familia Ardila Lule, sea una empresa que pues no sean capitalistas? Entonces es en ese contexto, en ese orden de ideas,
en el que yo vuelvo a insistir. Miremos, por ejemplo, y lo decía hará unos 15 o 20 días, del lado de la campaña de Álvaro Uribe, que promueven la sencillez, que promueven la austeridad, que la candidata la tienen andando con tenis pues de esos de 100.000 pesos que usted encuentra en cualquier agaches en Colombia, para tratar de que se acerque lo más posible, y a su vez pues también están tratando de que exista un proceso, digámoslo así, de convergencia que está condicionada a que no existe un modelo entonces ideológico determinado, sino que cuando la persona vaya a gobernar pues tendrá que determinar o tendrá que juntar todas las voluntades para poder lograr lo que yo decía también aquí hace ya meses, tal vez años. ¿Y qué es entonces? Que Colombia se nos parece a la colcha de retazos del sastre. Bueno, seguimos aquí en este videolog. Entonces, esa es como la idea que plantea la señora Paloma Valencia y en el fondo el Centro Democrático, quienes pues transitaron del anticomunismo a poner a una persona profundamente socialista, vegano, como es el señor Juan Daniel Oviedo. Quieren poner a personas del Partido Liberal que son evidentemente socialdemócratas y les encanta la burocracia, les encanta el negociado, les encanta algo muy similar a lo que tanto han criticado ahora con Petro, pero pues ellos también lo hacen, o sea que las diferencias son prácticamente mínimas, los unos desde la óptica del tradicionalismo, los otros ahora desde la óptica del socialismo como tal. Entonces yo vuelvo y repito, aquí en realidad, ¿a dónde nos está conduciendo? O la encuesta, o la famosa convergencia de voluntades de la nieta de un expresidente, o una persona como el señor de la Espriella, que está tomando una serie de conceptos, sea el caso de Nayib Bukele, sea el caso de Milei, aun cuando yo francamente en mi conocimiento de cómo es la economía, la macroeconomía, las estructuras colombianas, pues sí puedo afirmar sencilla y pragmáticamente que nuestro país nunca ha sido neoliberal, sí que menos libertario, y nuestro país, ninguno de los presidentes ha tenido esa vocación, intención o voluntad. Y sí que menos eso se va a presentar ahora en los actuales contextos. Valga la redundancia, menos aún alguien se va a atrever a proponer un concepto de tipo libertario, anarcocapitalista o de libertades negativas en una sociedad quien como la colombiana está premiando a Gustavo Petro, está planteando donde están planteando lo de Milei, y pues el actual candidato a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella no es un hombre neoliberal. Puede que les guste la economía de mercados, puede que pues volvemos a un tema que también explicaba yo hace unos meses y que tiene que ver directamente con que una cosa es la propiedad privada, pero otra cosa ya es el capitalismo. Propiedad privada, usted puede tener su casa, puede tener una casa campestre, pero es muy distinto proteger y defender la propiedad privada a proteger y defender las libertades provenientes del liberalismo económico. No es lo mismo una cosa que otra. Por eso, si usted lee los estatutos de la Alianza Verde, todos dicen que apoyan a la propiedad privada, pero ellos nunca dicen que apoyan como tal los modelos económicos basados pues en el liberalismo económico. No, ellos no lo hacen. Entonces la pregunta viene a ser la misma y recurrente. Estamos protegiendo que usted tenga su casa, pero no estamos protegiendo la libertad económica.
y en términos generales prácticamente ninguno o ninguna está haciendo ese tipo de planteamientos. Pero entonces vamos a volver casi que al comienzo de toda esta historia real y nos vamos a devolver a tiempos como el 2024, cuando yo también presentaba videos relativamente, presenté un video precisamente donde yo hablaba de todos estos conceptos. Entonces es precisamente eso. Estamos ante un proceso ideológico de afinidades o de conveniencias. Entonces lo que vemos es que si buscamos el mundo de la socialdemocracia o los socialistas veganos, o si buscamos el mundo de la izquierda, entonces estamos encontrando que ellos tienen afinidades, que ellos tienen convergencia ideológica, como lo dije hace unos minutos, independientemente de diferencias conceptuales que puedan existir entre unos y otros. Mientras que del lado de la oposición no existen ni afinidades ni puntos de convergencia. Porque entonces si miramos la incoherencia total del Centro Democrático, quien está tratando de aprovechar el millón largo de votos que obtuvo Juan Daniel Oviedo, es muy importante, 1.200.000 votos, eso es un botín cuando uno está en una campaña política que se necesitan, pero eso tiene como resultado el hecho de que van a aplicar entonces la idea del colchón o la colcha, como decía yo hace unos minutos, del sastre, y entonces ese sastre pues lo que va a hacer es tratar de juntar todos los pedacitos a ver qué sale, y pues finalmente no termina saliendo nada muy bueno. ¿Qué nos queda entonces, o ya como conclusión y epílogo de esta nueva entrada de Opio en las Nubes? Que estamos es en la lucha de las afinidades, de la coherencia y de la cohesión. No estamos en la lucha por decir que el gobierno actual es corrupto, que la ONG herede. Ya miren, ayer o anteayer quedó libre Ricardo Bonilla, el que firmó el cheque para que pues senadores, inclusive pues senadores de toda Colombia, quedaran millonarios, y ya está él en sus casas, tanto en Bogotá como en Girardot, en Ibagué. Y están a punto también de darle libertad a Luis Fernando Velasco del departamento del Cauca por el tema del asunto de vencimiento de términos y que no se cumplió con X o Y requisito. Pero no estamos en esa lucha. Puede que evidentemente las personas no deseen que esas situaciones se den, pero pues también me pregunto yo, en el contexto de estas campañas políticas, si las personas, como evidentemente se ve que lo hacen, por ejemplo ahora en este tema de las elecciones al Congreso, en departamentos como Risaralda o Quindío, eligieron representante del pacto histórico, cada departamento uno solo, pues a eso, a la Cámara, y se hicieron elegir con la bandera de la anticorrupción. O sea, son las eternas dicotomías, el negacionismo de los colombianos. Es prudente entonces que nuestro país, nuestros compatriotas empiecen a entender que aquí no se está planteando ningún tipo de modelo que nos ayude a asociar el futuro de Colombia con el capitalismo, menos aún con el orden, y pues ni qué decir de la autoridad, y tampoco de la aplicación de la Constitución de este país. Yo hace 2 años también dije que iba a surgir un outsider. Finalmente no surgió. Sea o no, la idea era buscar precisamente una persona que recopilara todo un modelo que se salga del tradicionalismo de Colombia, no un popurrí. Realmente existe un programa de gobierno que proyecta a Colombia dentro de un modelo económico, sociológico diferente, o por ejemplo dicen que parecidos a Javier Milei, pero entonces después también resultan parecidos a Bukele, pero pues también pueden resultar parecidos a programas sociales,
gigantescos en donde se tienen que hacer esfuerzos económicos con tal de, claro está, erradicar al comunismo. Entonces, lo que nos espera en estos próximos 4 años, si no ganan los neomarxistas, es sencillamente la contención del neomarxismo, más no la exclusión del neomarxismo de Colombia. Los subsidios a la tercera edad en el próximo gobierno, si ese gobierno no es neomarxista, van a continuar. Los subsidios a jóvenes en acción, familias en acción. Miren, ahora están entregando hasta 6 millones de pesos a madres, casi siempre pues escogen mujeres por el sesgo misándrico. Entonces el sesgo misándrico se convirtió en una de las banderas del feminismo contemporáneo y entonces ya también están entregando, bueno, pero eso es independiente. Resulta que gracias al sesgo misándrico, entonces están entregando hasta 6 millones de pesos a mujeres que puedan tener hasta 6 hijos o 6 niños adoptados, o bueno, finalmente también eso lo pueden cambiar, o sea, sacan un decreto y pues simplemente dicen que ya no hay que pasar por toda la cantidad de requisitos por los que usualmente tiene que pasar una familia o un individuo para adoptar a alguien, que tienen que tener 6, demostrarlo y 6 millones. La pregunta que uno se hace es si será que un gobierno que no sea neomarxista es capaz de quitar eso de un día para otro. Si van a lograr realmente erradicar casi 400.000 hectáreas de cocaína y van a entrar, como dice el refrán, como Pedro por su casa, al Cauca, al Catatumbo, al Putumayo, a Nariño, y ya inclusive, pues bueno, el departamento del Valle están en una lucha intensa y una vez están, otras veces no, están tratando de invadir grandes haciendas, precisamente los de los grupos armados y sus patrocinadores económicos, con el objeto de poder llenar eso de sembradíos y construir rutas para la producción, comercialización y exportación de los estupefacientes. Cierro entonces este videolog de hoy precisamente con las reflexiones que lo han motivado. Realmente tenemos en Colombia fenómenos de outsider cuando en esta encuesta que salió, repito, patrocinada, creada y diseñada por los opositores al gobierno de Petro, no es una encuesta hecha por la revista Cambio, ni es una encuesta hecha por El Espectador, ni es una encuesta hecha pues por los mismos del gobierno. Esto es una encuesta hecha por personas donde se manifiesta claramente que ni siquiera uniendo los porcentajes del señor de la Espriella y de la señora Valencia se logra llegar al nivel de aceptación y a los porcentajes que tenía un outsider como el señor Rodolfo, el ingeniero ya fallecido por estos mismos tiempos. Sin embargo, lo que sí se observa es que Iván Cepeda, por estos mismos tiempos, en el 2002, Petro tenía un porcentaje inclusive inferior al que ahora tiene Cepeda. Entonces, dicen estas encuestas de ahora recientes que el señor Cepeda ya va a llegar al 40%. Por estos mismos tiempos, para primera vuelta, Petro no llegaba al 40%. Son las reflexiones que se deben hacer. Son las formas o maneras de entender que si no existe coherencia ideológica, si no existen parámetros que los acerquen así sea mínimamente para poder plantear a partir de ahí una idea diferente para los colombianos, va a ser muy complejo y muy complicado poder vencer al neomarxismo. Atraer al centro, pero es un centro difuso, es un centro gaseoso, es un centro que no es coherente, porque para segunda vuelta ese mismo centro puede buscar a Iván Cepeda. Que el centro en Colombia por lo regular tiende a irse, algunos hablan pues de la ventana de Overton y demás, pero por lo regular siempre tiende a
siempre tiende a buscar ese tipo de opciones que vamos a llamar veganas y pues no propiamente o necesariamente de lo que se pretende, o sea, un centro o un centro derecha. Entonces, ante la dispersión tiene que haber convergencia, tiene que haber unión y tiene que haber un sentido pragmático relacionado precisamente con lo que es, debe y tiene que ser, hacer entender, valga y la redundancia, al mercado electoral donde pueden haber otras opciones que ayuden a la transformación de Colombia. De lo contrario, entonces es también el momento de pensar en los escenarios hipotéticos de cómo puede quedar finalmente este país y cómo se va a sobrevivir dentro de esos escenarios. Sin importar quién llegue a gobernar, realmente va a haber una crisis profunda y trascendental. Te invito a que te suscribas, comparte, comenta. Qué bueno que estás aquí en Opio en las Nubes.